A ver, ¿qué es lo que de verdad separa a una neurosis de una psicosis? En 1924, Sigmund Freud nos dio una fórmula súper elegante y potente para entenderlo. Hoy nos vamos a sumergir en ese texto para desarmar pieza por pieza cómo un conflicto dentro de nuestra propia mente puede tomar caminos pero tan diferentes. Prepárense porque este es un viaje al mismísimo corazón de su modelo del aparato psíquico. Para poder arrancar, tenemos que ponernos en los zapatos del yo, y la verdad, no es una posición nada fácil. Freud no lo pinta como un jefe con control total, para nada. Más bien es como un diplomático que está bajo una presión tremenda, un sirviente que intenta desesperadamente complacer a 3 amos al mismo tiempo. Y claro, cada uno le pide cosas opuestas. Toda la tensión, todo el conflicto psíquico nace justo ahí. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar viendo esa posición tan complicada del yo. Después, nos metemos de lleno en la neurosis y la psicosis para entenderlas como 2 salidas distintas a sus conflictos. Ojo, que también vamos a ver el rol increíble que juega el delirio y cómo el superyo viene a complicar las cosas. Y para cerrar, vamos a buscar la causa original, esa chispa que puede encender cualquiera de estos caminos. Muy bien, vamos al grano. La idea clave de Freud es que el yo está siempre en el medio. No es para nada autónomo, ¿eh? Su trabajo es mediar, negociar y muchas veces luchar. Son justamente estos múltiples vasallajes, estas lealtades divididas, las que definen lo que hace. Y al mismo tiempo lo hacen tan vulnerable al conflicto. Pensemos un poquito en cada uno de estos amos. Por un lado, el mundo exterior, la realidad, que nos pone límites, nos dice que no, nos frustra. Después está el ello, que es pura energía, un torbellino de deseos que quieren satisfacerse ya, ahora mismo. Y como si fuera poco, está el superyo, esa voz interna, ese juez que nos critica, que nos exige ser perfectos. El pobre yo está ahí, justo en medio de ese fuego cruzado. Bueno, con esa tensión ya servida en la mesa, veamos el primer gran resultado patológico. ¿Qué pasa cuando la pelea principal, la más fuerte, se da entre el yo y esas pulsiones del ello? Bueno, según Freud, de ahí, de esa batalla, nace la neurosis. Y acá está la fórmula, limpita y clara. Para Freud, la neurosis es, básicamente, una guerra civil. El yo, que intenta serle fiel a la realidad y al superyo, se topa con un deseo, con una emoción pulsional que considera inaceptable, peligrosa. Entonces, el campo de batalla es totalmente interno. El proceso es increíble y se da como en 4 actos. Primero, el yo le dice no, esto no a un deseo del ello. Segundo, lo reprime, o sea, lo manda a la fuerza al sótano del inconsciente. Pero atención, lo reprimido no se queda quieto. Tercer paso, encuentra la manera de volver, pero vuelve disfrazado de síntoma. Este síntoma es una especie de acuerdo, una solución a medias que no conforma a nadie. Y el último paso, el yo, que no entiende qué es ese síntoma, sigue peleando, pero ahora pelea contra su propia creación. Ahora sí, demos un giro tremendo y pasemos a la psicosis. Vamos a ver cómo el conflicto cambia de escenario de una forma radical. Acá, la batalla principal no es interna, sino que involucra a uno de los amos externos del yo, el mundo. Y acá tenemos la fórmula contraria. En la psicosis, lo que prende la mecha es una perturbación pero tan grave en la relación del yo con la realidad, que el yo toma una decisión drástica. Corta por lo sano. Rompe con esa realidad que se le ha vuelto completamente insoportable. Para que esto quede súper claro, pongámoslas frente a frente. En la neurosis, el conflicto clave es interno, yo contra ello. El arma que usa, la represión. Pero, y esto es fundamental, el vínculo con la realidad se mantiene. En cambio, en la psicosis, la lucha es del yo contra el mundo de afuera. El mecanismo no es reprimir, es desmentir la realidad, negarla por completo. Y eso, lógicamente, lleva a una ruptura y al intento de construir un mundo nuevo desde cero. Para que nos hagamos una idea del punto más extremo de esta ruptura, Freud usa el ejemplo de la amentia de Maynard, que es un estado de confusión y alucinaciones tremendo. ¿Por qué es el caso más radical? Porque acá la desconexión es total.
No es que la realidad se vea distorsionada, no, es que o directamente no se percibe, o si se percibe no sirve para nada, no tiene ningún efecto en la persona. Es como si se bajaran las persianas y se cerraran las fronteras con el mundo exterior por completo. Y justo acá, Freud nos presenta una de sus ideas más brillantes y, a primera vista, más raras. Los síntomas más llamativos de la psicosis, como pueden ser los delirios, no son simplemente la enfermedad en sí, son también, y al mismo tiempo, un intento desesperado por curarse. El punto clave es entender esta metáfora del parche. A ver, primero, se produce una ruptura, una desgarradura, un agujero en esa tela que une al yo con el mundo y eso deja un vacío terrible. Bueno, el delirio es lo que el aparato psíquico construye para tapar ese agujero. Es una realidad nueva, hecha a la medida de los deseos del ello, que viene a ocupar el lugar de esa realidad frustrante que se abandonó. Es patológico, claro que sí, pero si lo miramos así, también es un intento de reconstrucción, de no quedarse en el vacío. Pero el modelo no estaría completo si nos olvidamos del tercer amo. ¿Qué pasa cuando el conflicto principal no es ni con el ello ni con la realidad, sino con el superyo, con esa autoridad moral que llevamos dentro? Bueno, esto nos abre una tercera vía, una tercera categoría. Esta es la gran novedad teórica que Freud mete en este texto. Propone todo un grupo de padecimientos, las psiconeurosis narcisistas que se mueven por la batalla entre el yo y el superyo. El ejemplo perfecto es la melancolía, donde vemos a un superyo que ataca al yo con una furia, con una crueldad terrible, que se manifiesta en esa culpa y ese autodesprecio que lo inundan todo. El enemigo ya no es un deseo pulsional o el mundo de afuera, sino una parte de la propia estructura de la mente. Y así, miren, completamos la fórmula. Cada una de las lealtades del yo, cada posible frente de batalla, tiene su correlato en una gran categoría diagnóstica. Conflicto con el ello da neurosis de transferencia, conflicto con el mundo exterior da psicosis y conflicto con el superyo da neurosis narcisista. La verdad es una estructura teórica con una simetría increíble. Ahora, la pregunta del millón. Si los resultados son tan distintos, ¿hay algo que los empiece a todos? ¿Hay una misma chispa que pueda provocar cualquiera de estos tres incendios? Freud dice que sí, que hay un disparador común, una causa original que nos puede llevar por cualquiera de estos tres caminos. El origen de todo el lío, según Freud, es siempre una frustración, pero no una frustración cualquiera. Es la frustración de un deseo infantil, de esos bien profundos y fundamentales, que para la persona es sencillamente intolerable. La realidad le da un portazo en la cara a algo que el ello desea con toda su alma. Es este primer choque, este primer no, lo que pone en marcha toda la maquinaria patógena. Entonces, si la causa es la misma, ¿qué es lo que decide el camino que se toma? Freud señala varias cosas. Primero, algo que llama factores económicos, que básicamente es un tema de fuerzas. ¿Qué tan fuerte es la pulsión contra qué tan fuerte es el yo? Segundo, una especie de decisión que toma el yo. ¿Se pone del lado de la realidad y reprime al ello? ¿O se deja llevar por el ello y rompe con la realidad? Y tercero, algo alucinante. La capacidad del yo para doblarse sin romperse, para deformarse, para partirse en pedazos y aceptar contradicciones, con tal de evitar un colapso total. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para quedarnos pensando. Si el yo puede evitar enfermarse al costo de deformarse, de aceptar grietas en su propia unidad, ¿qué significa realmente no estar enfermo? Quizás la salud no se trata de tener un yo perfecto, coherente y de una sola pieza, sino de tener uno que sea lo suficientemente flexible como para aguantar sus propias contradicciones, sus propias locuras, sin venirse abajo por completo.